conozcamos qué va a suceder. La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. Entonces, por eso comienza la Biblia, el descubrimiento que Jesucristo nos da para manifestar a nosotros los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar la respuesta, la quiero dar muy breve. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ¿verdad? Ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos. Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Por qué quiere que nosotros conozcamos el futuro? En segundo lugar, para motivarnos a ganar almas. Dice en 2 Pedro 3:9, claro, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que esto nos motive al ver todo lo que está pasando, como lo vamos a ver más adelante, que nos encontramos ya a través de las señales que son ya impresionantemente evidentes, que ya cautivan nuestra alma y nuestro corazón y nos hacen discernir que ya nos encontramos realmente, tal vez en la última generación de la historia, ganar las almas.
porque este es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, para que tú que estás escuchando no te pierdas, mas que tengas la vida eterna. Dios quiere que conozcas quién es Dios, que existe, que es real, que la vida fue manifestada y que es el testimonio que nosotros damos. Entonces tenemos que movernos al saber que está comenzando a llover ya en el mundo, a ganar las almas. En tercer lugar, para que recordemos que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Dice en Hebreos 11:13, porque todos estos testigos que menciona Hebreos 11 murieron sin haber recibido lo prometido, sino creyéndolo, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque si hubieran considerado que podían regresar a su tierra de donde salieron, hubieran tenido tiempo, pero salieron porque sabían que Dios tenía una ciudad mucho mejor para ellos, una ciudad completamente construida por Dios. Así que Dios quiere que entendamos, vamos de paso por el mundo, santos de Dios. No podemos aferrarnos a ningún pedazo de tierra, a ninguna propiedad, a nada, porque este mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y finalmente, para que lo más importante, mientras van aconteciendo todos estos eventos, mientras va sucediendo lo que estamos viendo, ya Israel en pies de guerra, un ataque contra los grupos terroristas, Rusia no se va a quedar con los brazos cruzados, va a ayudar a Irán, de alguna manera va a explotar una guerra que no es la tercera guerra mundial. Vuelvo a enfatizar esto, vienen 2, 3 guerras antes de que venga la tercera guerra mundial, en la cual no vamos a estar nosotros. Pero en cuarto lugar, Dios quiere que sepamos el futuro para que conforme los eventos vayan sucediéndose, podamos nosotros entender que Él es fiel, que lo que hizo con Israel lo va a hacer también con nosotros. Por ejemplo, rápidamente en Ezequiel 38, versículo 8. Veamos esta profecía de hace 2700 años, santos de Dios. Ezequiel 38, versículo 8. Dice así, veamos los detalles de esta profecía. De aquí a muchos días serás visitado. O sea, aquí se profetiza una invasión masiva de una confederación política de muchísimas naciones en contra de Israel, que es la tercera guerra mundial. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años, o sea, a Shanek, se dice en el hebreo que es al final del tiempo, al final de los días. Serás visitado a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esta tierra? Lo dice más adelante, Israel. Hace 2700 años no estaban en el exilio. Y aquí se está profetizando que cuando ellos regresaran, 1948, vendría la invasión, vendrían los años en la que Israel se vería afectada completamente, si no es por la intervención de Jesucristo, que los va a salvar de la tercera guerra mundial. La tierra recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando llegó en el 48 Israel, no había árboles, no había olivos, era un desierto total en el 48 hasta el 50, 52 Israel. En el 52 había 6 millones de olivos plantados, cumpliéndose las profecías que era una desolación. Ahorita Israel, en medio de todo el mundo árabe, es un oasis, es una nación fructífera, es una nación con adelantos tecnológicos impresionantes. De los premios Nobel que ha habido, el 65% los han ganado los judíos. En fin, hay muchas cosas, muchos clips, muchos links, muchos eslabones que Dios nos pone. Y finalmente dice así, que siempre fueron desolación, mas fue sacada entre las naciones y moran confiadamente. Entonces, al ver nosotros que Israel todavía no mora confiadamente, que para que esta invasión
de la Tercera Guerra Mundial se lleve a cabo, Israel tiene que morar confiadamente y entonces viene la invasión contra ellos. Pregunta, nunca hasta ahorita Israel ha vivido confiadamente. Ahorita antes del programa platicábamos con Jonás y con Roger, ¿verdad?, acerca de que no hay una sola familia en Israel, una sola familia que no haya perdido hijos o nietos o sobrinos en alguna de las guerras desde el 48. Israel es un pueblo que vive con la ametralladora, con los R-15, ¿verdad? En la cama se levantan con armados. Es un pueblo que está continuamente al borde de ser destruido, de ser exterminado. Y por el milagro de Dios, que ha prometido guardarlos hasta el final, nadie los va a tocar. Como dice Jeremías 31, 35 al 37, es indestructible hasta la Tercera Guerra Mundial. Entonces es importante que nosotros veamos que al suceder estas cosas, el único tiempo cuando Israel vaya a vivir en paz va a ser cuando el anticristo firme un tratado por 7 años garantizándoles la paz. Antes no va a haber paz para los judíos. Entonces, para que este tiempo llegue, que ya está casi delante de nosotros, Israel va a tener que ser atacado después de estas guerras, va a tener que pedir ayuda al anticristo, que va a ser el Mahdi del mundo islámico, para sentarse con ellos y que este hombre les garantice que ninguna nación árabe, ningún nación islámica los vaya a atacar. Y solo lo puede hacer al que consideran el mundo islámico como el anticristo para ellos. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros sepamos las cosas que deben suceder pronto. Porque el cristiano, el momento de recibir al Espíritu Santo, las vendas completamente se nos comienzan a caer. Dice el libro de Isaías que el mundo tiene una venda sobre sus ojos. O sea, el mundo, los seres humanos, bíblicamente, tienen una venda que no pueden discernir, no pueden diferenciar que hay una dimensión espiritual mucho más real que la dimensión física en la que nosotros vivimos. Y cuando las vendas se nos caen por primera vez en lo que se llama el nuevo nacimiento o la regeneración del Espíritu Santo, después de que hemos creído lo que Jesús hizo en la cruz en nuestro lugar, el Espíritu Santo nos comienza de una forma progresiva a quitarnos la cortina para que comencemos a ver la A, la B, la C, como cualquier niño aprendiendo, y como niños recién nacidos que deseemos la leche espiritual, que deseemos conocer a Dios, que deseemos estudiar la Biblia, que deseemos ir a los estudios bíblicos, que oigamos el domingo al pastor que predica con atención, que llevemos nuestra Biblia el domingo, porque ya los cristianos ni el domingo llevan la Biblia ya a la iglesia. Esto es una tragedia, es una barbaridad esto. Y mientras más nos alejamos y nos separamos de Dios, no nos damos cuenta que es la influencia del poder espiritual. Así como Satanás quiso separar a Israel de su tierra, separarlos de su lenguaje, separarlos de sus tradiciones, separarlos de su religión, lo mismo está haciendo con nosotros, con la iglesia. La estrategia principal de Satanás es tratar de separarnos de Dios, que no tengamos diario un devocional con Cristo, que no tengamos contacto diario con la Biblia, que no tengamos contacto diario en oración con Dios para platicar, que no tengamos contacto con nuestros hermanos cristianos. Esa es la estrategia satánica, porque esto pasa de una forma desapercibida y sin que tú te des cuenta. Llega un momento en que ya estás completamente fuera del camino, cumples y vas el domingo a la iglesia, pero no te has dado cuenta que cómo te has enfriado, no tienes ya amor por las almas, ya no tienes amor para ofrendar a la obra de Dios generosamente. Tu objetivo ya no es Jesucristo ni la vida con Dios, sino tu objetivo, repito, se ha volcado completamente en esta vida. Y es cuando dice la Biblia que la semilla se apaga
y estos son los que van a lamentar. Dice el Espíritu Santo aquí en el versículo 1 que esta revelación Dios se la dio a Jesucristo. Jesucristo usó a su ángel, a su siervo Juan. Cuando Juan escribe el libro del Apocalipsis, escribió en su primera carta estas palabras, la primera carta de Juan, capítulo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Fíjense el testimonio que Dios le da a Juan para que Juan nos lo dé a nosotros. Juan dice, nosotros vimos, oímos, tocamos al verbo de vida, aquel que tenía la vida, aquel por cuya vida nosotros existimos. Nuestras manos lo tocaron, porque nuestras manos tocaron y palparon la vida, porque la vida fue manifestada. Y nosotros damos testimonio que esta vida se encuentra en la persona de su Hijo Jesucristo, para que tengamos comunión unos con otros, y nuestra comunión verdadera es con Jesucristo, su Hijo unigénito y amado por Dios. Entonces, por eso dice el Apocalipsis, que es la revelación final que Dios le da al apóstol Juan, que este testimonio Dios se lo dio al apóstol Juan. Y dice el versículo 2, que ha dado testimonio, vean ustedes el testimonio de Juan. Número 1, ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y me serán testigos. El principal objetivo del Espíritu Santo no es hacernos sentir, porque hay cristianos que dicen, pues quiero sentir a Dios y quiero sentir, y caen, como dicen Colosenses 2, en experiencias místicas, emocionales, sentimentales, en las que podemos ser engañados. Pero cuando venimos a la palabra, esto nos va a salvar de poder vivir una vida la que realmente le agrada a Dios. Y la vida que realmente le agrada a Dios es si nosotros estamos hablando al mundo de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Yo te pregunto, ¿a alguna persona desde que te convertiste le has hablado de Jesucristo en tu escuela, en tu bufete jurídico, en tu consultorio médico, en el área del gobierno, algún senador, algún presidente, cuando has estado con el presidente, tal vez ustedes que nos escuchan, que son senadores o diputados, han dado oportunidad de hablar al presidente o a personas importantes acerca del amor de Dios en la cruz del Calvario? Para eso vino el Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de valor. Entonces, tenemos que imitar a Juan si queremos conocer el futuro y vivir en paz. Dar testimonio de Jesucristo es nuestra principal responsabilidad. Y en segundo lugar, dice la Biblia, y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Que Dios fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. El mundo no lo sabe y nosotros somos los atalayas, somos los heraldos, somos los predicadores, los que debemos de proclamar este glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y este mensaje el mundo lo tiene que escuchar. ¿Cómo lo va a escuchar si no es a través de nosotros? Dice Romanos capítulo 10, pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los mande? Y si no hay quien los mande, entonces ¿cómo se puede oír? Gracias a Dios, una televisora como en Enlace, que está alcanzando a millones de personas, es el medio más idóneo para que tú puedas invertir en esta televisora. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Otras televisoras son telenovelas y chispirito y babosadas, ¿verdad? Que está llena la televisión de tantas barbaridades. ¿Cuántas televisoras hispanas existen? Las cuentas con los dedos de la mano. Entonces aprovechemos esto de que podemos obtener esta televisora
para dar testimonio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue muerto, crucificado, resucitado y viene pronto por nosotros. Y dice el apóstol Juan, y de todas las cosas que ha visto, que fue lo que contamos en su primera carta. Ellos vieron a Jesús, tocaron a Jesús, oyeron a Jesús, caminaron con Jesús, desayunaron con Jesús, comieron, cenaron con Jesús. Y al final Juan fue el único apóstol en la cruz, con la mamá de Jesús, María Magdalena y otras mujeres, el único que estuvo al pie de la cruz escuchando todo lo que Cristo dijo en sus últimas 7 palabras. Así que esto es maravilloso, que podamos nosotros experimentar realmente lo que es la vida cristiana. Finalmente podemos nosotros concluir el versículo 3, hay una bienaventuranza, que son muy pocas las bienaventuranzas. Desde el Sermón del Monte, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, serán consolados, etcétera, etcétera. Hasta ahorita en el Nuevo Testamento, porque eso perteneció al Antiguo Testamento, los Evangelios, encontramos una bienaventuranza. Es tan importante que nosotros entendamos que Dios quiere que conozcamos el futuro, que hasta Dios nos promete una bendición especial, específica a los que oyen y leen el libro del Apocalipsis. Bienaventurado, y esta palabra es la palabra griega Makarios, con K de kilo, Makarios, que significa dichoso o feliz. Vamos a traducirlo. Dichosos y felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué Dios nos da esta bienaventuranza, esta bendición tan grande, que dice que el Espíritu Santo va a producir entre nosotros un gozo cuando sepamos el futuro y estemos seguros que todo lo que viene ya fue escrito, por lo cual estamos seguros en la mano de Dios, en primer lugar, porque este gozo que nos va a producir es que vamos a saber que pronto todo va a terminar. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Amados santos de Dios, nuestra vida es de que 70, 80, 85 años, dice el Salmo 90, los más robustos, los más fuertes, todo va a terminar. Nuestra vida pasa como una niebla, dice Santiago 4, que desaparece, aparece y desaparece por un momento. Tenemos una sola vida. Ahorita tú que me estás escuchando, tienes que tener la conciencia de que esta respiración que tienes y que hemos amanecido tiene un propósito principal. No es hacer dinero, no es hacer negocios, es busquemos la manera hoy a quién hablarle de Jesucristo, a quién compartir, a la mesera, a la que vende las tortillas, al elevadorista en el hotel, a la persona que te atendió en el aeropuerto, si tienes una oportunidad, a la persona que está contigo en el avión, junto en el autobús. No desperdiciemos ninguna oportunidad, como dice 2 de Timoteo 4, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo especial, es todo el tiempo que podamos, hablemos de Cristo. Entonces, por eso es la bienaventurada, porque sabemos que el tiempo está corto. Dice Tito 2, 11 al 13, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Me podrás preguntar, ¿cómo que el tiempo está cerca si han pasado 2000 años? Porque el tiempo está cerca para ti y para mí en el día de nuestra muerte. Entonces Dios considera eso. A cada ser humano que ha nacido hace 2000 años, el tiempo se nos acaba. 70 llegaron unos, 80 unos. Ahorita el expresidente, acabo de leer, Jimmy Carter, celebra 100 años de su cumpleaños, que son garbanzos de la libra, ¿verdad? El predicador Billy Graham, también del siglo pasado, casi llegó a los 100 años de edad. Son muy pocas las personas, pero tú y yo no sabemos qué tiempo vamos a tener. Por eso el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca
de nuestra muerte. Entonces tenemos que conocer, antes de que Dios nos llame a casa, el glorioso Evangelio de Cristo, y porque conociendo el futuro, pues nos libra de temor, de la ansiedad, del estrés, de la depresión, sabiendo que Dios está al control de todas las cosas. Es imposible que en los tiempos que estamos viviendo haya cristianos desobedientes. Tú sabes que como maridos debemos amar a nuestra esposa y ser fiel a ella. Como mujeres tienes que respetar a tu esposo y velar y orar por él. Como hijos, respetar a vuestros padres, porque es la primera bendición con promesa. Y cuando nosotros las cosas esenciales de la Biblia las comenzamos a vivir, entonces va a haber sabiduría para actuar. Y nos vamos a volver entendidos. ¿Por qué? Porque prestamos atención. En una escuela, ¿quiénes son los que sacan buenas calificaciones? ¿Quiénes son los alumnos? Los que siempre están poniendo atención a lo que el maestro está enseñando, ¿verdad? Pero los que están con el avioncito y por aquí, por allá, y platicando con Rosita, y picando, y Pepe, Juan, Juanito, ponme atención, Pepito. Esas personas, esos estudiantes, cuando llegan los exámenes, porque nunca estuvieron atentos a lo que se les explicaba, van a reprobar. Estos son los entendidos, los que están poniendo atención a lo que Dios les dice. Y lo vemos también en Mateo 24, y entendemos ahora, Mateo 24, las palabras de Cristo en esta historia que Él da acerca de los tiempos de Noé. Dice Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Escuchen. Y no entendieron. Vean el énfasis que pone Cristo en una generación, de todas las generaciones que ha habido en la historia. No pone la generación de David, ni pone la generación de Sansón, ni pone la generación. Cristo escoge una generación específica. Y lo que más enigmático hay en esta explicación de Cristo es que Él no dice, como en los días antes del diluvio estaban fornicando, prostituyéndose, secuestrando y violando. ¿Ya se fijaron los ejemplos que da Jesús? ¿Por qué Jesús nos dice cosas que no son pecado? Jesús cita que en los tiempos de Noé la gente estaba comiendo. ¿Qué es pecado comer? No. Estaban bebiendo. ¿Es pecado beber? Tampoco. Casarse, menos. Dichosos los que se casan, pero unidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué Cristo usa estos ejemplos que no son pecaminosos? Y dice, y no entendieron, porque en los tiempos que vivimos se va a repetir. La gente va a comer, va a beber y se va a casar, y no hay nada malo en eso. ¿Cuál es el problema? Que no han entendido que no comen, ni beben, ni se casan sabiendo que Dios es en primer lugar en sus vidas. Nunca entendieron que era Dios lo más importante de sus vidas. Así era en los tiempos de Noé. Se olvidaron de Dios. Entonces no hay nada malo que te cases, no hay nada malo que bebas, no hay nada malo que compres, no hay nada malo que tengas un Lamborghini aquí estacionado afuera del edificio, o que tengas una casa de 5 millones de pesos, o que tengas un taller de carpintería y que no hayas progresado. No hay nada de malo en eso. Lo malo es que en medio de todo lo que tú estás viviendo, Dios sea en tu vida la segunda o la tercera parte de tus prioridades. No entendieron. ¿Y cuántos ahorita tienen a Dios en primer lugar? Es cuando tienes a Dios en primer lugar en tu vida, cuando te levantas y lo primero que haces es venir a este libro en las mañanas
y comenzar a leer los salmos, proverbios, hincarte y llorar con Dios y buscar en las escrituras, porque el poder, lo compartimos ayer en el coffee break, la Biblia tiene un poder que no tienen los libros de Platón, ni de Aristóteles, ni de Mahatma Gandhi, ni de Confucio, ni de Buda, porque son libros que si lees Aristóteles y Platón, pues te da intelectualidad, y si lees a Mahatma Gandhi y a Confucio te da altruismo, y si lees libros de nutriología te da capacidad para cuidar tu cuerpo, pero ninguno de esos libros te cambia. Ninguno cambia tu vida, sigue siendo lo mismo, más inteligente o más intelectual, mejor cuidas de tu cuerpo, pero tu espíritu es el último lugar. Cuando vienes a la Biblia te cambia. Tiene el poder, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. La Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida interior. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, mirando cara a cara, somos transformados por el Espíritu de Dios. Mirando, somos transformados. Al mirar la Biblia, al tener contacto con la Biblia, al meditarla, al estudiarla, al memorizarla, algo entra a tu vida que sin que te des cuenta, como una planta, la riegas, el agua que le pones en la planta comienza a crecer de una forma invisible hasta que sale el tallo a la superficie. Tú sigue leyendo la Biblia, sigue memorizándola, sigue teniendo con Dios a través de la Biblia, porque no hay contacto con Dios fuera de la Biblia. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Juan 5:39. El que quiera conocer la voluntad de Dios, dijo Jesús, conocerá si mis palabras son mías y mi doctrina es mías. Porque el que busca su propia gloria es porque él quiere alabarse y glorificarse. Pero yo he venido a buscar la gloria de mi Padre, el que me envió. Y las palabras que hablo son de mi Padre. Las obras que hago son de mi Padre. Y las cosas que os digo, mi Padre me las enseñó primero a mí, para que ustedes, yo, el instrumento de mi Padre, los guíe al cielo. Porque nadie puede conocer al Padre más que a través del Hijo. Nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesucristo. Es bien importante esto. ¿Quieres conocer a Dios? Primero tienes que conocer a Jesús. Porque Dios el Padre envió a su Hijo para que Él nos enseñara quién es el Padre. Nadie puede decirte cómo es Dios. Ni Buda, ni Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Aristóteles, ni nadie más que Jesús. Ahora muy bien, con esta introducción, dentro de las enseñanzas, doctrinas que más confusión existen actualmente es ¿qué significa la palabra iglesia? Esto es increíble. ¿Qué significa cuando decimos vamos a la iglesia? O la iglesia de Jesucristo, o la iglesia apostató, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus funciones de la iglesia y cómo terminará en los últimos días? Vamos a comenzar con la definición. La palabra iglesia viene de la palabra griega ek, Enrique y K de kilo. Es un prefijo que significa fuera. Y klegos o klesia significa llamados. Entonces la palabra ekklesia significa llamados fuera. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de seres humanos que hemos sido llamados, como Dios le dijo a Abraham, deja a tus ídolos, deja tu parentela, deja el mundo donde es y ven y sígueme. Y no le dijo Dios a Abraham a dónde iba a ir. Nunca nos dice Dios a dónde nos lleva, porque es por fe. Todos quisieran saber, ¿verdad? Bueno, yo quizá seré predicador, quiere que sea yo doctor o quiere que sea licenciado, porque caminar con Dios es caminar todos los días en un mundo invisible, guiado simplemente por el Espíritu de Dios.
Y Abraham es el padre de la fe, porque obedeció a Dios sin saber a dónde iba, pero simplemente porque Dios lo llamó. Entonces la iglesia somos personas que Dios nos ha llamado a salir fuera de las diversiones del mundo, de la forma como el mundo se comporta, de la cultura del mundo, de las cosas que el mundo ama, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, del aplauso, la popularidad, la alabanza del mundo que unos buscamos unos con otros. Y fue la razón por la cual los fariseos no creyeron en Cristo. Dice la Biblia que los fariseos no creyeron en Cristo porque amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios. Entonces Dios nos llama y nos saca, no físicamente, nos saca del mundo, entiéndanlo, espiritualmente. Veamos este ejemplo en Juan 17, de qué forma el apóstol Juan lo define. Juan 17, versículo 14 y 15. Es Jesús en su última oración sacerdotal. Al otro día Jesús iba a morir en una cruz. Y estas se pueden considerar como sus últimas palabras o la última oración que él le hace al Padre. Versículo 17. Versículo 14, perdón. Capítulo 17 de Juan, versículo 14 en adelante. Y dice Jesús, le está hablando a su papá, al Padre. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué nos dio Jesús? Esto. Esto es lo que nos dejó Jesús. Imagínense la importancia que tiene nuestro contacto diario con la palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Qué definición y qué revelación más extraña? ¿Somos extraterrestres entonces? Así es. Porque físicamente estamos en un mundo que no es de nosotros. Dios le ha placido que nazcamos en un mundo ocupado por el enemigo. Dios le ha placido ponernos en un desierto, porque el mundo es un desierto. No tiene nada que ofrecernos el mundo, como Dios puso a Israel cuando lo sacó del mundo que es Egipto a un desierto. Entonces estamos en un desierto, en un mundo donde hay serpientes y escorpiones, sequedad, vaciedad, sed, hambre, donde no hay nada en ese desierto que nos pueda proveer o nos pueda traer una verdadera satisfacción. Y fue lo que Dios les quiso enseñar a los judíos en el desierto. ¿Por qué los sacó por ahí? Dice Deuteronomio 8, para saber que ustedes sepan que yo soy Dios. Nunca les faltó el agua, nunca les faltó un sastre, nunca les faltó una botella de Bonafón, nunca les faltó los zapatos, no les faltó dentista, no les faltó médicos, no les faltó nada en un desierto donde no hay Kmart, ni tampoco Comer, ni tampoco consultorios, ni tampoco tiendas, ni zapaterías, en un mundo donde Dios quería mostrarles que Él es suficiente para proveernos todo lo que necesitamos. Y por eso no somos, ellos no eran del desierto, los judíos, el hogar final era la tierra prometida, pero tenían que atravesar ese desierto. Tenemos que atravesar el mundo que estamos viviendo, porque nuestro mundo, nuestra meta no es este mundo, es el cielo con Dios. Cuando Dios transforme el mundo, regresaremos al mundo, restaurado por Él. Por eso Jesús dijo que no somos del mundo,
Cuando tú eres cristiano, de repente ya no te llevas con tu compadre porque él habla puras groserías y se emborracha o es drogadicto o se goza que tiene amantes, y porque tu comadre, ¿verdad? Puro chisme te dice todo el vecindario, como las verdulerías y en los mercados, y comienza a encontrar amigos que tienen relaciones sexuales con su novia o con su novio, etcétera, etcétera, y nos comenzamos a sentir como peces fuera del agua. Y comienzas a buscar otro tipo de amistades porque ya te duele, ya sientes que no pertenecemos a esas fiestas, no pertenecemos a esas reuniones, no pertenecemos a esa forma que al mundo lo divierte, porque ya no somos del mundo. Si tú no sientes esto en tu corazón, te falta pasión por la verdad. Te ruego por ellos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy fácil, ¿verdad? Que Dios viene por nosotros, pero Él no tiene ese propósito. Él quiere que mientras atravesemos este desierto, que ya vamos al final, ya estamos a punto de entrar a la tierra de Canaán, a la promesa de la tierra prometida, que Dios tanto prometió en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos a punto, hermanos, de cruzar el río Jordán. Estamos a punto de cruzar el río Jordán, y recordemos algo, que esa generación no entró a la tierra prometida, se murieron en el desierto. Estamos hablando más de 1,5 millones de seres humanos que nunca quisieron obedecer a Dios, siempre quejándose. ¿Y por qué no tenemos agua como en Egipto? Y en el mundo se divierte más. ¿Y por qué no tenemos las diversiones del mundo? Regrésanos a Egipto, Moisés. Ya Moisés los tenía hasta el gorro. Al grado que se desesperó tanto Moisés cuando golpeó la piedra 3 veces, que Dios le dijo: no vas a entrar a Canaán. Vela desde lejos y cuando te mueras la vas a ver. ¿Cómo aguantó Moisés a casi 2 millones de cabritos? Porque no eran ovejas. Fue la generación que siguió de ellos los que entendieron y entraron por Josué a la tierra de Canaán. Vemos pues nosotros en Primera de Juan capítulo 4, en el Nuevo Testamento, de qué manera el apóstol Juan continúa hablándonos acerca de qué diferencia hay en los cristianos y el mundo. Dice 1 Juan 4, 5 y 6. Hijitos, les está hablando a nosotros, a los cristianos. Ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, la gente que no es cristiana, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye, sus canciones, sus versículos, sus teatros, sus películas. El mundo está feliz con este tipo de personas. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Un cristiano, cuando tiene el Espíritu Santo, ya discierne: lo que estoy oyendo, ¿de dónde viene? ¿Del mundo o viene de arriba? Cuando tú pones más atención a canciones, ¿verdad?, artistas mundanos, que a las cosas de Dios, es porque tienes tu corazón en el mundo todavía. No has sabido aislarte, ni has sabido hacer a un lado las cosas del mundo. Dice claramente también en 1 Juan 5:19 que el maligno está al control del mundo entero. Muy bien, entonces, en otras palabras, para concluir, la iglesia cristiana consiste en seres humanos. Tú y yo tenemos un llamado. Qué privilegio que Dios nos haya escogido.
Qué privilegio que Dios me haya llamado entre mis amigos que yo tenía antes de convertirme. De muchos familiares míos que no los llamó Dios como me llamó a mí. Qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Que para vivir siempre en humildad, dándole gracias a Dios, llorando por el privilegio que Dios nos llamó, el creador de los cielos y la tierra. Te dijo: Pepe, ven, quiero darme a conocerte. Quiero que sepas quién soy. Quiero que sepas que tienes un plan. Quiero que sepas que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, aunque pases por ese desierto, yo estaré contigo. No temas, no temas, y aun cuando mueras, continuarás comiendo en mi mesa, como les dijo Jesús a los discípulos antes de morir. Este vino y este pan que como con ustedes, no lo comeremos hasta el día en el cielo de nuestra boda del Cordero. Jesús sabía que a las 9 de la mañana lo iban a crucificar el día anterior, y fue la última cena. Jesús sabía cuándo iba a morir, y Jesús sabía que lo que iba a comer lo iba a volver a comer algún día, diciéndose a los discípulos: pero no se pongan tristes ni se perturbe su corazón, nos vamos a volver a ver. Esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos los que Dios ha escogido para seguirle. Ahora veamos el origen de la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Esto es básico en la teología cristiana. Ustedes que ya están en teología. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Veamos en Efesios capítulo 3 cómo Pablo nos lo revela. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo y Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, está hablando del Antiguo Testamento, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio, Pablo? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del Evangelio. En el Antiguo Testamento los judíos se enorgullecieron. Le dijeron a Cristo: somos descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. Descendían genéticamente, pero nunca se habían convertido al Dios verdadero. Entonces, qué maravilloso que ahora los judíos, fue un caos en el libro de los Hechos, que de repente los gentiles, los que no eran judíos étnicamente, comenzaban a convertirse. Y esto causó hasta pleito entre Pedro y entre Pedro y entre Juan y entre Santiago y entre los apóstoles de Cristo, porque decían: es que no podemos ni sentarnos a comer con los gentiles. Este concepto tenían de los gentiles, que no eran los cristianos. Y ahora el misterio, en Hechos 10 se hace una reunión con todos los apóstoles, Santiago y Pedro la presiden y dictan este decreto. Dios ahora va a descender no solamente sobre Israel, sino los mexicanos, los que están en Tlalnepantla, los que están en Querétaro, los italianos, los chinos, los griegos, y ahora este conjunto de todas las nacionalidades del mundo, ya no Israel, de todas las naciones de Israel se va a hacer un cuerpo, para que lo podamos entender. Cristo es la cabeza
Y va a haber cristianos que son la mano, otros la nariz, otros la boca, otros el pecho, otros las piernas. Somos como un cuerpo. Pero así como la nariz le dice a la oreja, tú no hueles como yo, la oreja le va a contestar, ni tú oyes como yo, menso. Para que no haya, dice 1 Corintios 12, desaveniencia entre nosotros y nunca nos enorgullezcamos de que alguien tiene más que otros. Esta es la razón por la cual en la iglesia hay denominaciones. Bautistas, presbiterianos, nazarenos, Villanos para el Mundo, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos une? Aunque hay diferencia en ciertas doctrinas no esenciales, lo que nos une es el amor. El amor. Porque cuando alguien dice que yo soy bautista y es pentecostal y comenzamos a hacer diferencia olvidándonos que cuando Pablo perseguía a la iglesia, se le apareció Cristo y lo tumbó del caballo. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? Jesús se estaba identificando con los que le seguían. Y si despreciamos a algún hermano nosotros porque es de otra denominación, estamos despreciando a Jesús. Porque Él pertenece también a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Tengamos cuidado por eso, de amarnos y soportarnos. Los pentecostales que hablan lenguas y que imponen las lenguas y otra cosa, otros creen que tienen demonios, otros que nada más puro evangelismo, otros le dan importancia pues solamente a las misiones, otros son de la teología y la reforma que no hay milenio, otros son dispensacionalistas. Dentro de la iglesia hay diferentes doctrinas que han sido cubiertas por cristianos o por denominaciones. Pero lo que nos une no son las doctrinas no esenciales, sino si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú crees que la salvación es por la gracia, sin ninguna obra, si tú crees que es por la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y que a los 3 días resucitó y vamos a resucitar, no me importa lo que el letrero de la botella, presbiteriano, nazareno, bautista, no me importa lo que la botella diga, me importa lo que la botella tiene dentro. El contenido en tu vida, si tienes a Jesús, eres mi hermano y te debo de amar. Y si no estoy de acuerdo contigo, no lo vamos a estar todavía, nos vamos a poner de acuerdo tal vez ahí arriba. Pero mientras estamos aquí vamos a soportarnos y vamos a perdonarnos. Porque el amor cubrirá todas las faltas. Y la ley se cumple con el amor a los demás. Entonces, este es el origen de la iglesia. La iglesia es una nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento. Es el cuerpo de Cristo. Veamos cómo se formó este cuerpo en Pentecostés, pero lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. ¿Cómo se forma esta nueva entidad que no existía en el Antiguo Testamento? Dice así: porque por un solo espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Jesucristo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto se llama el bautismo del Espíritu Santo. En el momento en el que tú recibes a Cristo, el momento que ayer tuvimos 40 y tantas decisiones ayer, fue una bendición el coffee break, démosle gracias a Dios y oremos por estas 42 decisiones que ayer pidieron a Cristo entrar a sus vidas. En ese momento, ayer los que pidieron a Cristo, en ese momento, sin que ellos sepan, nacieron de nuevo. Algo extraño espiritual en el mundo invisible sucedió dentro de sus vidas
que fue sembrada una semilla que venía de aquí. Si no viene de aquí, tú no puedes nacer de nuevo. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios, y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, una semilla es sembrada y esa semilla tiene que ser regada, tiene que crecer. Si realmente está la semilla dentro de ti, tiene que crecer. Y el que puso esa semilla fue la Biblia y el Espíritu Santo. Él es el agente del Espíritu Santo el que pone esa semilla. Y cuando dice la Biblia que somos nacidos de nuevo, también somos regenerados. En el momento de la conversión, naces de nuevo, sufres una regeneración, pasas de las tinieblas a la luz sin que todavía te des cuenta. Pasas de la muerte, donde tú te encontrabas separado de Dios, ahora a volver a vivir espiritualmente. Estabas muerto espiritualmente, ahora vas a vivir espiritualmente. Y además ahora vas a formar parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo. La palabra bapto en el griego, bautismo, significa identificación, unión o amalgamiento. O sea, el Espíritu Santo agarra a Pepe. Aquí está Cristo, vean esto es un misterio impresionante descrito en Efesios 5. El Espíritu Santo agarra a Pepe y lo pega, lo une al cuerpo de Cristo. Y este cuerpo que estamos en Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento, porque no había formado. Cristo ni el Espíritu Santo había descendido para morar permanentemente en los hombres. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Muchos creen que Sansón tenía así músculos como Rambo, ¿verdad? Pero, o sea, entonces le atribuiríamos la fuerza a sus músculos. Pero Sansón era como común y corriente. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, la fuerza de Sansón no era muscular, la fuerza de Sansón era espiritual, y agarraba a los leones como si fueran cabritos. Cargó una puerta de casi 200 kilos y mató a más de 150, 200 filisteos con la quijada de un burro. Pero en el momento en que Sansón se fue tras Dalila, ¿saben lo que significa Dalila? La que debilita. Una mujer es capaz de debilitar a cualquier hombre. Cuidado, varones. Sansón se olvidó de Dios y de los mandamientos de Dios, fue seducido por Dalila, y cuando Sansón le dice a Dalila, agarra mi pelo, ¿verdad? Y peíname, ella le corta el pelo, porque Dios le puso el símbolo de su fuerza en su pelo. Y cuando Sansón se despierta, todo esto está en el libro de los números, de los jueces en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Sansón, lo agarran los filisteos y lo amarran, y Sansón ya no pudo romper las lianas. Y dice la Biblia, porque no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. Cuando David tenía el Espíritu Santo, escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, separado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mis ropas echaron suertes, me miran como toros de Basán. David, 1000 años antes de Cristo, escribió la crucifixión. Y cuando estaba el Espíritu Santo en él, era inspirado para escribir las profecías. Pero el Espíritu Santo se iba de David, y David era como cualquier hombre, como tú y como yo. Ahora no. Ahora dice 1 Corintios 6:19, ¿qué no saben que ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo? Ahora somos nosotros, ya no hay tabernáculo, ya no hay en los edificios, nunca, por el amor de Dios, le llamamos a la iglesia. La iglesia somos nosotros las personas. Los edificios los cambiamos en teatros, en un salón auditorio, uno construido. La iglesia somos nosotros. No hay, vamos al templo, otros dicen pásenle al altar, por el amor de Dios.
El altar somos nosotros ahora. Ya no hay ningún altar físico visible. Ahora somos nosotros el altar de Dios, porque el altar de Dios donde se ofrecen sacrificios, ahora tú los ofreces espiritualmente, ya no físicamente, matando un borrego o un cordero. ¿Me van entendiendo? Qué importante es que tengamos estas verdades que son bíblicas. Ahora vamos a Romanos 6 y ahí se nos explica, ya sin ninguna duda, todo el procedimiento del nacimiento tuyo, mi nacimiento en un mundo donde nosotros no pertenecemos. Dice Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pongan atención. ¿O qué no saben? Parecería que la iglesia en Roma no sabía. Pablo los exhorta. ¿Qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. ¿A qué bautismo se está hablando Pablo? No al bautismo en agua, porque el bautismo en agua no nos regenera. Todos los que hemos sido identificados, amalgamados, unidos. Recuerden lo que significa la palabra bautismo. Amalgamados, identificados, unidos. Y lo traducimos así para que tengas mejor entendimiento. ¿Qué no sabes? Que todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús, hemos sido unidos en su muerte. ¿Qué significa esto? Que hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz, tú estabas ahí, yo estaba ahí. Estábamos en Cristo cuando Él moría, moríamos juntamente con Él. Pero ¿cómo puede ser cierto esto, hermanos, si yo nací 2000 años después? Espiritualmente, el mundo invisible nos es revelado, porque en el momento en que moría Cristo, Dios sabía que tú y que yo lo íbamos a recibir. Y ya estábamos en Cristo, en esa cruz. Por eso cuando recibes a Cristo, Él muere, con su muerte paga tus pecados, dándonos a entender que tú y yo moríamos, pero ahora Él moría en mi lugar porque yo no los podía pagar. Qué tremenda revelación, ¿verdad? Porque son versículo 4, pero no solamente queda ahí. Además, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos pega con Cristo, morimos con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, tú y yo fuimos enterrados con Él. Ahora lo explico. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tú también andes en vida nueva. Un cristiano que recibe a Cristo, ha muerto con Cristo, ha sido enterrado con Cristo. Y si hemos sido enterrados es porque el antiguo Pepe, la antigua Carmelita, el antiguo Armando murieron cuando yo recibí a Cristo. Yo estoy muerto a los ojos de Dios ya. Ya Dios no tiene nada contra mí, absolutamente nada contra mí, porque me ha recibido por gracia y me ha dado lo que yo no merezco. Y lo que me queda por vivir ahora, aunque ya por eso la salvación no se puede perder, porque ya fuimos muertos, enterrados y resucitados con Cristo, estamos unidos con Él eternamente. Ahora simplemente nos queda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y obedecer a Dios para que las bendiciones que iban a tener en Canaán en el Antiguo Testamento las tengas en esta vida, y en la nueva vida, cuando entres a Canaán, no seas descalificado para servir a Dios. ¿Van entendiendo esto? Muchos dentro de 2 o 3 años lo van a entender. No importa, pero los que son inmaduros todavía en Cristo y los que son niños en Cristo,
esto les sirve para ir dándose cuenta la profundidad de lo que es la vida cristiana. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, está en tiempo pasado este verbo, fuimos plantados con Él en la semejanza de su muerte, lo seremos en la de su resurrección. Si ya realmente hemos muerto con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo, nuestra garantía es volver a vivir. Y esto nos habla claramente que fue efectuado mediante el bautismo del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados con Cristo en el momento de la conversión. Durante muchos años, desgraciadamente, se enseñó, yo pasé esa época, el siglo pasado, los 80s, 90s, donde decían a los que ya eran cristianos, pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque no eras cristiano. Pero si eres cristiano, no necesitas recibir nada. Estamos completos en Él, dice Colosenses capítulo 2. No hay nada que nos falte ya de recibir de Dios. Ni hablar en lengua, ni el bautismo del Espíritu Santo. Lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento. Cuando un niño nace, no nace sin una pierna, sin un hígado, sin un pulmón. El niño nace completito. Y si nace incompleto es porque hay un problema grave en él. Y cuando Dios hace una obra, no la hace imperfecta, la hace perfecta. Hemos nacido y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios. Y dice Efesios 2, que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas. Ya estamos allá arriba, sentados juntamente con Él. Floor below, phone lights up, but I already know your name's a ghost I can't let go. Typing words I'll never say, deleting feelings line by line. I pretend I'm okay, but silence keeps crossing my mind. Every thought spins in blue, every clock forgets the truth. I'm not drunk, I'm just missing you in ways I never meant to do. So I write you letters in my head, say I miss you but I never send. I hit delete then type again, loving you quietly was my defense. If you ever wonder where I've been, I'm somewhere between almost and then. Unsent at 2 a.m., unsent at 2 a.m. Push that I let it fade. That words I say. Push that I let it fade. Your laugh still lives in random songs. Your shadow follows when nights feel long. I move on, or at least I try, but my heart still checks your online sign. We said someday like it meant forever. Didn't know time cuts so clever. Now every maybe feels like never. Still I remember us together. I rehearse conversations alone, different endings, same old tone. I'm stronger now, or so I say, but missing you won't go away. So I write you letters in my head, say I miss you but I never send. I hit delete then type again, loving you quietly was my defense. If you ever wonder where I've been, I'm somewhere between almost and then. Unsent at 2 a.m., unsent at 2 a.m. Maybe love was never loud, maybe it was soft, unbound. If I disappear without a sound, no, I felt it deep, profound. No regret, just truth unsaid.